Nuestra nación se encuentra gravemente amenazada desde hace décadas. Amenazada en el exterior, amenazada gravemente en el interior. Esa amenaza exterior de esa invasión migratoria ilegal, fomentada por las mafias del tráfico de las personas, por aquellos como Soros, que les fuerzan a pagar ingentes cantidades de dinero en sus países de origen, dinero, por cierto, que no dedican a ayudarles ahí, en origen, que les obligan y les fuerzan a abandonar a sus familias, a abandonar sus pueblos, que les obligan a abandonar su nación, privándoles de alguna esperanza de poder salir alguna vez del desarrollo. Esas mafias del tráfico de las personas que les impulsan en ese viaje suicida en el que muchos pierden la vida y que luego, para los que logran sobrevivir y entrar en España y en el resto de Europa, les esperan las redes del tráfico de las personas, la prostitución, la droga, la delincuencia común, el tráfico de mercancías ilegales. Pero esas mafias tienen el apoyo y la connivencia dentro de España, con los gobiernos traidores que les facilitan la entrada, con los partidos acobardados que miran hacia otro lado en un silencio cómplice, y con esas pseudo-ONGs debidamente regadas con dinero público que se benefician de la tragedia ajena. Pero lo más terrorífico es el efecto llamada. Ese efecto que consiste en primer lugar en no aplicar unas leyes de migración que dejen muy claro que el que entra ilegal en nuestras fronteras, en caliente, en templado o en frío, será detenido, expulsado y devuelto a sus países de origen. Ese dinero con el que riegan a esas pseudo-ONGs, pero que luego no hay para reforzar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los medios humanos y materiales necesarios para el control de esas fronteras, a los que no se les dan las instrucciones necesarias para que puedan realmente actuar. Ese efecto llamada que supone igualmente el que todo aquel que salta sabe que tarde o temprano va a recibir una ayuda económica y una vivienda social que no hay para los españoles más necesitados. Y todo ello con un objetivo muy claro, el de la desestabilización de nuestra nación, el de la desestabilización de toda Europa. Una desestabilización política. Ahí tenéis el infame pacto de Marrakech que nos quieren imputar, que nos quieren aplicar y que dice que si denunciamos lo que está pasando seremos reos de delito de odio y de xenofobia. Esa desestabilización económica que está llevando a que esa entrada masiva, ilegal en Europa, caiga al final en las redes de las multinacionales para abaratar la mano de obra, porque aquellas personas estarán dispuestas a trabajar por cualquier condición laboral. Y eso es de lo que se quieren aprovechar. Y por último, la desestabilización demográfica. Los mismos que financian, que apoyan y que promueven el aborto, la eutanasia, el ataque a la familia, son los que provocan ese terrible efecto de despoblación, ese suicidio demográfico para venir luego a sacar de la chistera la solución magistral. Abran ustedes sus fronteras de manera irresponsable
que van a venir a pagarnos las pensiones. Pero no vienen a pagar las pensiones. No sabemos si entran, no hay seguridad sobre si entran delincuentes o terroristas. No hay seguridad sanitaria sobre si entran siendo portadores de graves enfermedades contagiosas. Y no sabemos, o sí lo sabemos, que no tienen muchos de ellos la menor voluntad de integración, que vienen a imponer el totalitarismo teocrático de sus estados. Que vienen a imponernos el totalitarismo teocrático como el islamismo radical. Al final, esa grave amenaza contra España y contra Europa se resume en lo que ya el dictador Gaddafi dijo hace tiempo: seremos la invasión de Europa, pero no con las armas, sino con el vientre de nuestras mujeres. Eso es la invasión demográfica. Ese secesionismo no ha sido otra cosa que una paulatina dejación de funciones del Estado, dejación en la función de la seguridad. Cuando se cedió en ese pacto del Majestic en el año 1996 las competencias de seguridad interior a los mozos, desde entonces no se protegió los símbolos nacionales, la bandera se arrió de nuestras instituciones, el himno fue insultado, la corona fue despreciada, las calles se convirtieron en unas calles sin ley, con esa cale borroca de los CDR separatistas. Esa falta de seguridad llevó a la inseguridad jurídica y al abandono de muchas personas en un exilio interior de España que tuvieron que marcharse a otras zonas con menos cuotas de totalitarismo. Pero también supuso, y esto lo ocultan, una huida masiva, más de 5.600 empresas que salieron de Cataluña. Y esto tuvo su culminación, esa dejación de funciones del Estado, tuvo su culminación en los gravísimos hechos del golpe de Estado de octubre de 2017 y últimamente con la desarticulación por parte de la Guardia Civil, una vez más la benemérita, de los grupos terroristas de los CDR. De los grupos terroristas de los CDR en connivencia con el xenófobo de Quim Torra y el cobarde fugado de Puigdemont. Ese secesionismo también tuvo una importante dejación en las funciones del Estado en la educación. Se quitaron las competencias del Estado, se les entregó a los niños en Cataluña, en el País Vasco, en Baleares, en Valencia, en Galicia, y han sido permanentemente adoctrinados en el odio y en la mentira histórica. Han logrando expulsar del sistema educativo a todos los profesores que no eran fieles y se rendían a sus consignas políticas, llegando a la infamia de escuchar a los niños a ver qué hablaban en los patios o señalarles en las aulas como hijos de policías y guardias civiles, como si de hijos de los judíos en la Alemania nazi se tratase. Pero esa dejación no solo fue en materia de seguridad y en educación, también hubo una dejación en cuanto al relato de la comunicación. Se les entregaron los medios de comunicación,
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con la TV3 al frente como buque insignia de la manipulación pseudoinformativa, de la amenaza permanente y del adoctrinamiento y la apología del odio contra todo lo que significa España. ¿Y qué hacía la televisión española? ¿Qué hacían los medios nacionales? Acomodarse al paisaje. No fueron capaces de combatir el relato, de dar la información veraz. Se plegaron al paisaje por el qué dirán. Cobardemente se entregó la comunicación de España en manos de los enemigos de la nación.